Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti. Tiempo de discípulo, un espacio para que escuches la voz de Jesús. Quiero aprender La voz de Jesús. que tu presencia me inunde. Haz de mí uno de nuevo. Cámbiame, renuévame. Enamórame de ti, Señor. Paz y bien, te habla Fray Alejandro. Nos encontramos una vez más en este espacio que el Señor nos regala para poder hablar a nuestro corazón, para que su Espíritu Santo penetre las fibras más íntimas de nuestra intimidad y las acaricie con la voz de esta palabra de Dios que nos renueva, de esta palabra de Dios que tiene poder para regar cualquier aridez y hacer brotar un paraíso de Dios en medio de cualquier desierto. Y hablando de desierto, te quiero ofrecer hoy este texto del capítulo 32 del libro del Éxodo. Muchas veces parece que Dios se hace esperar, y esa impaciencia, aguardando su paso por nuestra vida, su manifestación un poco más evidente, hace que podamos buscar el encuentro con Dios en otros encuentros, en encuentros con aquello que la Escritura llama muchas veces falsos dioses, los ídolos que nos vamos fabricando, realidades temporales que tratan de suplantar la realidad de Dios. Escucha lo que dice el relato del Éxodo. En aquellos días Moisés se volvió y bajó del monte con las 2 tablas de la alianza en la mano. Las tablas estaban escritas por ambos lados, eran hechura de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada en las tablas. Al oír Josué el griterío del pueblo, dijo a Moisés: «Se oyen gritos de guerra en el campamento». Y él contestó: «No es grito de victoria, no es grito de derrota, que son cantos lo que oigo». Al acercarse al campamento y ver el becerro y las danzas, Moisés, enfurecido, tiró las tablas y las rompió al pie del monte. Después agarró el becerro que habían hecho, lo quemó y lo trituró hasta hacerlo polvo, que echó en agua, haciéndoselo beber a los israelitas. Moisés dijo a Aarón: «¿Qué te ha hecho este pueblo para que nos acarreases tan enorme pecado?». Y Aarón contestó: «No se irrite, mi señor, sabes que este pueblo es perverso. Me dijeron: haznos un Dios que vaya delante de nosotros, pues a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué le ha pasado. Yo les dije: quien tenga oro que se desprenda de él y me lo dé. Yo lo eché al fuego y salió este becerro». Al día siguiente Moisés dijo al pueblo: «Han cometido un pecado gravísimo, pero ahora subiré al Señor a expiar vuestro pecado». Volvió pues Moisés al Señor y le dijo: «Este pueblo ha cometido un pecado gravísimo, haciéndose dioses de oro, pero ahora o perdonas su pecado o me borras del libro de tu registro». Y el Señor respondió: «Al que haya pecado contra mí, lo borraré del libro. Ahora ve y guía a tu pueblo al sitio que te dije. Mi ángel irá delante de ti, y cuando llegue el día de la cuenta,
les pediré cuentas de su pecado. Moisés bajó de la montaña con las 2 tablas de la ley, y cuando llegó cerca del campamento, vio este becerro de oro y los coros de los israelitas. La historia del pueblo de Dios está jalonada por los beneficios de Dios y por los pecados del pueblo. Parecería que Dios, cuanto más beneficia, más el pueblo responde con su pecado, con su traición, con su idolatría. Acababa de festejarse la celebración solemne de la alianza. Moisés había vuelto al Sinaí y durante la ausencia Israel se fabrica un ternero de oro y le profesa culto, cantando, bailando a su alrededor. Este becerro de oro pasó a ser en Occidente una imagen clásica para simbolizar la idolatría, y en particular el culto a la riqueza. No por nada era de oro. Esta interpretación no es falsa, pero es demasiado limitada. De hecho, Aarón había pedido a la gente que aportara sus joyas, y el pueblo se despojó de sus riquezas para ofrecerlas a Dios. Por lo tanto, su pecado, su falta, no es esta. Yo les dije, quien tiene oro, lo puede dar, y ellos se despojaron de sus riquezas y me las dieron. Fíjate que acá está toda la ambigüedad del pecado. Los israelitas creen hacer el bien, creen honrar a Yahvé. Pobre gente, ¿no? Qué parecidos a nosotros, que con mucha frecuencia caemos en esta trampa del mal, pero sin darnos del todo cuenta de nuestro error. Por eso yo te pido, Señor, en este momento, que nos des la gracia de la lucidez, que nos ayudes a reconocer claramente, a desenmascarar el pecado que no logramos descubrir. ¿Cuál fue la verdadera falta de este pueblo? ¿Cuál fue el problema del becerro de oro? Me dijeron, dice Aarón, haznos un Dios que vaya delante de nosotros, porque no sabemos qué le ha sucedido a Moisés, ese hombre que nos sacó de Egipto. El pecado era haber querido representar a Dios, siendo así que Dios es invisible, que Dios es misterio. Pero el hombre siempre tuvo que localizar, tuvo que materializar a Dios para estar seguro, por decirlo de algún modo, para estar seguro de tenerlo al alcance de la mano. Te das cuenta que es el peligro de la manipulación. Haznos dioses que caminen como nosotros, que podamos verlos. Los primeros mandamientos del Decálogo afirman justamente este monoteísmo, este espiritualismo, y ese culto a una estatua, a un becerro de oro, corre el riesgo de conducir a Israel a las religiones de la naturaleza, a los cultos de la fecundidad, que eran cultos muy comunes en los pueblos que rodeaban a Israel. Acá lo que está en juego es la pureza de la fe, es la autenticidad de ese Dios escondido y que Moisés va a tener que defender tanto. Y por eso se deja llevar por esta especie de cólera santa contra este pueblo idólatra. Sí, Señor, yo sé que tú eres el totalmente otro, que nadie puede alcanzarte con la mano. Y quiero creer que de veras estás haciendo el camino conmigo, con este pueblo, aunque no te veamos, Señor. Te pido, Señor, que purifiques nuestra fe de todas sus ambigüedades. Te pido, Señor, que tengas piedad de nuestra debilidad. Al día siguiente, Moisés dijo al pueblo: han cometido un gran pecado,
Yo voy a subir ahora donde el Señor, acaso pueda obtener la expiación para este pecado. Qué ejemplar esta actitud de Moisés. Lejos de liberarse del pueblo pecador, de sacárselo de encima, él vuelve a la presencia de Dios para implorar el perdón. El mediador es precisamente el que se deja dividir entre dos partes opuestas, justamente para acercar una parte con la otra. Moisés es solidario de Dios y defiende la causa de Dios, pero es también solidario de su pueblo y va a defender el pueblo delante de Dios. ¿También nosotros somos capaces de condenar al pecador? ¿Somos capaces de dejar la condena de lado e interceder por ese pecador? ¿Solés interceder ante Dios por los que te dañan, por los que te hacen el mal? Moisés es el tipo mismo de la intercesión, y justamente por esto Moisés está preanunciando a Jesús. Jesús que en su cruz derrama su sangre por todos los hombres, aún por aquellos que lo entregaron, aún por aquellos que lo están matando. Y mi mente, Señor, va en este momento a todas esas formas múltiples de becerros de oro que hay a mi alrededor. Quiero rogar por un mundo pecador, Señor, como Moisés. Te imploro, Señor, misericordia por este mundo que se ha fabricado tantos falsos dioses, olvidándose de ti, Señor, porque yo también formo parte de este mundo. Y tantas veces tu ausencia o tu ausencia aparente se ha hecho sentir tan fuerte que he querido buscar tu rostro en figuras, en imágenes, en cosas fabricadas por el hombre, porque no he sabido esperar tu tiempo, Señor. Amén. El Señor nos salvó en una cruz. En ese altar en el que Él dejó clavar su cuerpo, dejó que atravesaran su costado con una lanza, y de su corazón atravesado brotó sangre y agua. Esa sangre me lavó, esa sangre me limpió, te limpió a ti. Esa sangre fue derramada por tus pecados y los míos, por los de toda la humanidad. En Él se realizó la alianza nueva y definitiva, sellada con su propia sangre. Medita un poco en esto. Hacelo escuchando este canto de Israel y Moisés. Contigo en la cruz. Por senda de muerte vagué, sin un amigo fiel que guiara mis pasos. Por muchos caminos crucé sin tener un porqué, sin pensar en fracasos. Yo llamé y nadie respondió. Varias puertas toqué, pero nadie me abrió. De repente me vi en el Calvario, de frente a una cruz. Entonces me dije a mí, ¿qué es lo que hago aquí? No elegí este camino. Y en ese momento te oí diciendo, ven a mí, yo quiero hablar contigo. Entonces me acerqué, pero no te miré. De repente noté que había un clavo en tus pies,
pero cuando levanté la mirada, de pena lloré. Déjame acariciar tu cuerpo, yo quisiera besar tus pies. Dame un poco de tu tormento y que algunas heridas queden en mi piel. Déjame acariciar tu cuerpo, yo quisiera besar tus pies. Dame un poco de tu tormento y que algunas heridas queden en mi piel. Que no me separen de ti, que me dejen ahí por un poco de tiempo. Quizás pueda disminuir el intenso dolor que tortura tu cuerpo. Sé que debes morir, porque escrito está, tu muerte es la vida de la humanidad. Pero en medio de tus sufrimientos yo quiero estar. Déjame acariciar tu cuerpo, yo quisiera besar tus pies. Dame un poco de tu tormento y que algunas heridas queden en mi piel. Me niego a mí mismo y tomo mi madero, pues junto a ti crucificado me quedo. Toda mi voluntad y mi vida te entrego, pues lo que ahora yo soy solo a ti te lo debo. Pues decidido a seguirte estoy y ahora me quedo contigo en la cruz. Hey. Déjame acariciar tu cuerpo, yo quisiera besar tus pies. Dame un poco de tu tormento y que algunas heridas queden en mi piel. Déjame quedarme junto a ti, Jesús. Siempre a tu lado, crucificado. Siempre a tu lado, contigo. Queden en mi piel. Quiero quedarme contigo en la cruz. Un día Jesús predicó una parábola que nos deja admirados, porque es una gran metáfora de lo que es el reino de Dios, de lo imperceptible que puede ser al comienzo y de la sorpresa que nos puede dar. Y es la parábola del grano de mostaza. Un granito tan pequeño como la cabecita de un alfiler, que cuesta creer que de ahí va a salir una planta enorme. Y justamente esa pequeñez casi imperceptible es una metáfora que esconde la grandeza del reino de Dios. En este comienzo diminuto está encerrada toda la energía que después el reino va a desplegar. Porque el reino de Dios es así, tiene un poder que para muchos puede pasar inadvertido, pero sin embargo está allí, está creciendo, muchas veces de un modo silencioso, pero constante,
Escuchad el relato, lo tenés en el capítulo 13, versículos 31 al 35 del Evangelio de San Mateo. Jesús propuso a la gente esta parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. En realidad, esta es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece, es la más grande de las hortalizas y se convierte en un arbusto, de tal manera que los pájaros del cielo van a cobijarse en sus ramas. Después les dijo esta otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que una mujer mezcla con gran cantidad de harina hasta que fermenta toda la masa. Todo esto lo decía Jesús a la muchedumbre por medio de parábolas, y no les hablaba sin ellas, para que se cumpliera lo anunciado por el profeta. Hablaré en parábolas, anunciaré cosas que estaban ocultas desde la creación del mundo. El reino de Dios. Si Dios fuese efectivamente el rey de la humanidad, si los hombres se sometiesen a su proyecto de amor, si la inteligencia de los hombres se dejase iluminar por la sabiduría divina, si el corazón de los hombres se dejase inflamar por la capacidad del don de sí mismo que hay en Dios, de vez en cuando es necesario soñar con este reino, encender nuestros sueños, encender nuestras ilusiones con este reino de Dios, en ese éxito de la obra de Dios. Y sin embargo, Señor, me pregunto por qué el mundo está tan lejos de ese reino, de ese proyecto tan hermoso que vos soñaste. Se parece a un grano de mostaza. Se parece a una pequeñísima semilla que un hombre siembra en su campo. Un grano, un granito sembrado. Es que hay que haber hecho esta experiencia. Hay que tomar una semilla y sembrarla. No hay nada como esta experiencia vital para comprender la potencia que está escondida en la vida. Aparentemente hay poca diferencia entre una semilla y una piedrecita. Pero si pongo las dos en la palma de la mano, yo sé que una es un germen viviente, de la que va a salir un brote verde, mientras que la otra es solo una piedrecita, es un pedazo de muerte. Y siendo la más pequeña de las semillas, cuando crece, sale por encima de las hortalizas y se hace un árbol, hasta el punto que los pájaros vienen a cobijarse en sus ramas. Es la ley del crecimiento, la ley de la paciencia, la ley esencial de la vida. Señor, ¿por qué el mundo parece tan alejado de tu reino? ¿Qué hay que pensar, Jesús, de este pequeño número de los que te siguen realmente? ¿Es digno de Dios? ¿Es digno de todo el trabajo que tú te tomaste para salvarnos? ¿Contar solamente con esos 12 hombres que te siguen? Tomá en tu mano, dice Dios, la más pequeña de todas las semillas. Así es el reino. Las pequeñas cosas a veces son grandes a los ojos de los que saben ver. No son las apariencias las que cuentan. Jesús veía el gran árbol que estaba allá presente en la palabra que él sembraba. Señor, yo te pido que nos ayudes a ver el esplendor, la fecundidad, la belleza de la vida que hoy se está preparando en la pequeñez, en la modestia
de algunos granitos de mostaza. Te pido, Señor, que yo, como tú, pueda contemplar los pájaros que van a anidar mañana y que van a cantar en el árbol que va a brotar de esa semillita tan simple que tú nos mandaste sembrar en la vida. El reino de los cielos se parece a la levadura que mezcló una mujer en 40 kilos de harina hasta que toda la pasta fermentó. Es la misma desproporción. Una pizca de levadura minúscula, mezclada con más de 40 kilos de harina. Mirado exteriormente, el ministerio de Jesús parece insignificante. Pero Jesús veía más allá. Jesús tenía unas miras más amplias. Él veía el final de los tiempos. Su mirada se extendía hasta la dimensión escatológica, cuando Dios será todo en todos, usando toda la pasta que habrá fermentado, cuando toda la humanidad habrá sido transformada desde su interior en la plenitud de los tiempos. Pero me pregunto, ¿cómo trabajar ahora en vistas de esto? Y la pregunta es, ¿soy verdaderamente levadura en medio de toda esta masa? ¿Soy amor a imagen de Dios? ¿Estoy escondido en esta masa? ¿Estoy mezclado en el mundo de hoy para poder fermentarlo y transformarlo? Un hombre, una mujer que se dejaron transformar en levadura y pudieron esconderse en la pasta humana, llegan a ser, según Jesús, una fuerza de vida que se comunica a todo, que se comunica en ese ambiente en el que se encuentran. El amor que habita en un ser, la fe que da sentido a la vida, se terminan elevando insensiblemente, lentamente, invisiblemente, a todos los que toca. Fermenta la masa de la cultura, la masa incluso de la misma iglesia. Te invito a meditar en todo esto, escuchando este tema, Canción de Amor.